1925. Pero son sustancialmente la presunción de la muerte y la prevención, la violación del deber de prevenir el riesgo. Y como señalaba Fabián, ahí hubo toda una discusión. Esto es como tradicionalmente la Corte vio 4, 5 y 7 y 1.1 los derechos violados, ¿no? Los artículos de la Convención. Y hubo siempre, desde hace mucho tiempo, una discusión sobre el reconocimiento a la personalidad jurídica, si había una violación o no sobre este derecho, que era consistentemente alegada por los representantes de las víctimas y la Comisión Interamericana. La Corte tuvo en su jurisprudencia idas y vueltas, tenía muchas dudas sobre este tema. Usualmente rechazó por años que la desaparición forzada violaba el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, fundamentalmente porque decía que al examinar la privación a la vida se entendía que la privación de la vida conllevaba la privación de otros derechos y que no era necesario examinarlos, porque no había hechos autónomos que permitieran un examen del derecho alegado, o porque la definición de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada no se derivaba este derecho, violado por la práctica de una desaparición forzada. Sin embargo, la jurisprudencia había sido un poco contradictoria, porque algunos estados, cuando reconocían responsabilidad internacional, habían reconocido este derecho como violado, el artículo 3. Y la Corte en algunos casos dijo, admitiendo ese reconocimiento de responsabilidad internacional, que la desaparición forzada implicaba también una violación a este derecho. Sin embargo, en otros casos exactamente iguales, donde había un reconocimiento de responsabilidad internacional que incluía el derecho a la personalidad jurídica, la Corte expresamente lo había sacado del reconocimiento bajo algunos de los argumentos que le mencioné antes. Y esto, como señaló Fabián, se resolvió en el año pasado en una sentencia Anzualdo versus Perú, donde la Corte reconsideró su posición anterior y dijo que una desaparición forzada violaba el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica, no tanto por la obstaculización de facto de poder de ejercer derechos y ser titular de obligaciones, sino porque la propia desaparición, una de las partes fundamentales de la desaparición era dejar a la persona en una suerte de limbo jurídico, de indeterminación, que lo afectaba no solo en los recursos que podía tener para cuestionar una detención, sino para toda la titularidad de todos sus derechos. Esto pasa fundamentalmente, por ejemplo, con cuestiones de familia. El desaparecido no se sabe como no se sabe cuál es su situación, afecta gravemente no solo el ejercicio, sino la titularidad. No se sabe si es titular o no todavía, por ejemplo, de bienes. Esto generó muchísimas cuestiones en derecho de familia. Como señalaba entonces, ahora actualmente los derechos violados son vida, integridad personal, libertad personal y el reconocimiento de la personalidad jurídica, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte. Como señalaba Fabián, los sujetos pasivos, además de la víctima directa o principal de desaparición forzada, desde el año 98 la Corte considera a los familiares casi automáticamente, ciertos familiares de un desaparecido como víctimas de su integridad personal. Digo casi automáticamente porque se requiere algún mínimo de prueba, por ejemplo que el familiar se involucre en la búsqueda, en las acciones judiciales, demostrar que tuvo alguna afectación, pero casi automáticamente es víctima por derecho propio del artículo 5 de la Convención. Y después hay unas cuestiones que la Corte, que voy a decir muy rápidamente, sobre el carácter temporal de la desaparición forzada. La Corte, desde Velázquez Rodríguez, señala que es una violación continuada permanente. Esto genera unas cuestiones terminológicas, sobre todo con los operadores de derecho interno y académicos de derecho penal, porque los delitos continuados y los delitos permanentes son dos cosas distintas. Entonces genera cierta confusión. Sin embargo, la Corte utiliza esta terminología, que es la terminología que la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, cuando podría ser más claro decir que es una violación permanente, que se inicia con la privación de libertad, continúa con la falta de información y hasta que la persona o bien aparezca con vida, se determine el paradero
y fehacientemente se determinen que los restos mortales son del desaparecido. Esto a partir de una sentencia del año 2006-7, la Cantuta, incluye la determinación de paradero, es una determinación fehaciente de la identidad de los restos. Este carácter continuado de la violación de desaparición forzada ha generado algunas cuestiones como interesantes, que la Corte pueda haber casos de desapariciones que la privación de libertad fue anterior al reconocimiento de competencia contenciosa del Estado, incluso anterior a la propia ratificación por parte del Estado de la Convención Americana. Por supuesto hay excepciones, como señalaba Fabián, el caso de Hermana Serranos Cruz, que la Corte hizo un corte por una reserva que había hecho el Estado de Salvador, pero también hay casos contrarios donde el propio Estado reconoció la desaparición como iniciando en un tiempo anterior incluso a la ratificación de la Convención Americana por parte de ese Estado. Pero en términos generales, la Corte analiza las privaciones, las desapariciones forzadas a partir de que tiene competencia en adelante. Por ser un delito, una violación continuada, examina entonces, una vez que el Estado tiene competencia y si la persona todavía no ha aparecido o no se han determinado fehacientemente sus restos mortales, la Corte examina desde ahí en adelante la responsabilidad internacional del Estado. Luego, a ver, ya casi está terminando el tiempo, pero me quiero referir fundamentalmente a la prueba. Ni la Convención General ni la Convención Específica tienen criterios de admisión o valoración de la prueba. Sin embargo, la Corte los ha desarrollado jurisprudencialmente. Muy buen análisis encuentra Velázquez Rodríguez en la primera sentencia sobre admisión y criterios de valoración de la prueba, que como ustedes saben son completamente distintos, mucho menos formales a los criterios del derecho penal interno, por ejemplo. La jurisprudencia de la Corte, las pruebas que han utilizado para demostrar o para acreditar una desaparición forzada van desde prueba testimonial, por ejemplo, compañeros de detención, incluso agentes estatales que acreditan haber visto a esa persona o que fue víctima de una violación, o incluso familiares que en algún momento de la detención visitaron a la víctima, que luego después desaparece. También prueba documental, fundamentalmente registros internos de los estados de detención, documentos judiciales, incluso documentos de las comisiones de la verdad que casi todos nuestros estados han tenido. Y me indican el tiempo terminado, pero quisiera decir una cosa fundamental, es que también la prueba de presunción. La Corte ha utilizado mucho la prueba de presunción, siempre que pueda ser lógicamente sustentada, no haya coherencia, haya elementos consistentes, no haya contradicción, prueba de circunstancial o presunción. Y fundamentalmente por la naturaleza de la desaparición forzada, que se trata de una violación que fundamentalmente el elemento central es el ocultamiento, ¿no? Entonces se utiliza la prueba presuncional y algunas veces la carga del Estado se invierte. Fundamentalmente cuando la persona ha sido vista en un centro de detención del Estado, es el Estado el que debe probar que esa persona aún sigue con vida. No sé si tengo 30 segundos más. 30. Muy bien. ¿Qué pasa cuando la Corte dice que un Estado violó la Convención Americana o la Convención Interamericana sobre desaparición forzada? Se derivan o se disparan una serie de obligaciones para el Estado, fundamentalmente a través de medidas de reparación. La principal, la obligación de investigar y sancionar a los autores de desaparición forzada, los cuales no pueden ser beneficiados por determinadas excluyentes de responsabilidad, como la amnistía, buscar los restos y entregarlos a los familiares de otra medida usual, y una serie de reparaciones que no tengo mucho más tiempo de decirles. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Javier María Escurena por esta exposición increíblemente sintética de un panorama que es terriblemente amplio, usted mismo lo ha dicho. Una cuarta parte prácticamente del trabajo del sistema interamericano gira en torno a la desaparición forzada, y creo que en este momento todo nos quedó bastante claro el panorama, cuáles han sido los retos que ha tenido que enfrentar el sistema con este tipo de vulneración de derechos humanos y los criterios para su resolución. Y como desgraciadamente yo me temo que la desaparición forzada no es solo
una vulneración de derechos fundamentales que ocurre en América Latina, se ha invitado al doctor Pablo Santaolalla para que nos hable de la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos al respecto. El doctor Pablo Santaolalla es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá, es autor de numerosas publicaciones y yo diría que una buena parte de esas publicaciones tienen un claro sesgo de derechos humanos. Por favor. Muchas gracias. Yo tengo que empezar por agradecer a la Corte Interamericana la invitación a participar en un evento de este tipo y además tengo que agradecer también el que haya pedido mi intervención para explicar un tema en el que claramente hay una preponderancia, hay una mucha mayor importancia del sistema interamericano sobre el sistema europeo, como es el tema de los desaparecidos, de las desapariciones forzosas. Y un tema que además tiene importancia, tanto en sí mismo considerado por lo que significa en sí la vulneración de ese derecho, como por la confluencia de al menos 5 elementos que tienen también importancia para otros derechos. Simplemente los voy a enumerar, pero el tema de desaparición forzosa, construido sobre todo por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, nos es de altísima utilidad en Europa también y para una pluralidad de cosas de otros derechos por al menos 5 motivos. En primer lugar, porque al hilo de este tema ha habido un gran reforzamiento de las obligaciones positivas del Estado de hacer cosas, de solucionar vulneraciones hechas por otros y de tratar toda la teoría de las obligaciones positivas se ha construido en gran medida sobre casos de desapariciones forzosas. En segundo lugar, porque nos ha obligado a ver la óptica de vulneraciones plurales de derechos fundamentales. No sabíamos muy bien qué era una desaparición forzosa y dónde colocarla, y hemos tenido que hacer todos un esfuerzo para saber dónde estaba, si esto era vulneración del derecho a la vida, si era vulneración del derecho a la integridad, si era un trato inhumano y degradante, si era una vulneración de la personalidad jurídica. Debo decir, pero solo es un paréntesis, no quiero aprovechar mi situación aquí para entrar en polémica con los anteriores intervinientes, pero en este campo la Corte Interamericana razona de forma distinta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, una vez que ha constatado la vulneración más importante de derechos fundamentales, simplemente considera que no es necesario seguir razonando en términos de otros derechos. Nunca se hubiera llegado a una vulneración del derecho a la personalidad jurídica una vez que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que existe vulneración del derecho a la vida o vulneración de las torturas o los tratos inhumanos y degradantes. Lo mismo que nunca se hubiera llegado a decir, por ejemplo, que este señor ya muerto no tiene libertad de expresión, por ejemplo. Casi en la misma medida. En tercer lugar, los razonamientos generales sobre la desaparición son muy importantes para la vulneración de los derechos de los familiares. Esto es claro que es quizás el elemento más distintivo de este derecho y el que más enseñanzas nos ha ofrecido a todos. De alguien que no es directamente víctima o que en principio no sabía muy bien cómo encajarlo directamente como víctima porque él no había muerto, porque no había sido torturado, porque él no había perdido su derecho a la personalidad, por ejemplo, por emplear también este derecho, pero que efectivamente se le produce una situación de ataque a derechos humanos que teníamos que ser capaces de colocar en algún sitio. En cuarto lugar, es muy importante este derecho para el tema de la vulneración de los derechos fundamentales por los particulares, porque tenemos muchos casos en el que esto no es directamente de aparatos estatales, sino paraestatales o incluso puramente particulares. Veremos que también en este campo se ha avanzado en Europa, quizás un punto más que en el convenio interamericano, pero nos ha enseñado muchísimo para este cuarto. Y en quinto lugar, es muy importante porque nos ha enseñado que hay un sufrimiento permanente por parte de las víctimas o de los familiares de las víctimas, lo que se ha convertido en un elemento que ha permitido, ratione tempore, el enjuiciamiento de conductas muy anteriores, pero que solo han podido ser debidamente enjuiciadas e investigadas una vez que se han producido las correspondientes transiciones políticas, lo cual tiene un elemento que yo por lo menos quiero
simplemente nombrar aquí, que es un elemento de una cierta injusticia en la medida en que nuevos regímenes surgidos de transición política plenamente democráticos deben sufrir la responsabilidad internacional por vulneraciones anteriores cometidas por sistemas que no eran democráticos, de los cuales son internacionalmente herederos, pero que tienen muy poco que ver en cuanto a su forma de organización del poder y en cuanto a su respeto a los derechos fundamentales. Inevitablemente va a haber condenas a sistemas democráticos por actuaciones realizadas por sistemas no democráticos a los que han sucedido. Bueno, ¿por qué el sistema americano está en muchas mejores condiciones que el sistema europeo o parece haber estado en muchas mejores condiciones que el sistema europeo para hablar de este derecho, para hablar de lo que significan las desapariciones forzosas? Pues hay por lo menos dos argumentos jurídicos, pero sobre todo un argumento fáctico. Los argumentos jurídicos son dos. En primer lugar, se ha dicho, lo ha dicho Raúl Canosa, en un estudio muy interesante sobre esta materia, que el sistema interamericano ha contado con la ventaja tremenda de que hay un reconocimiento expreso del derecho a la integridad física y moral, donde encaja mucho mejor el tema de las desapariciones forzadas que en el correspondiente Convenio Europeo de Derechos Humanos, donde se habla pues de no sufrir torturas y tratos inhumanos y degradantes, pero que tiene un encaje un punto más difícil. Y en segundo lugar, como elemento jurídico, se ha hablado de que efectivamente hay una Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas muy anterior, que ha podido ser utilizada con naturalidad por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en Europa no existía esa convención y que por tanto no tenía este elemento. Pero al margen de estas indiscutibles ventajas jurídicas, lo que hay sobre todo es una gran diferencia fáctica. Cuando surgen los casos de desapariciones forzadas en América, América era un continente que globalmente estaba saliendo de dictaduras y estaba empezando a institucionalizar la democracia. En la Europa de entonces las cosas no eran así. Las últimas dictaduras eran de los años 70, empezando por la española. Las violaciones de derechos fundamentales más graves de la dictadura española, por ejemplo, se habían producido no en los últimos momentos, sino en las décadas anteriores, y además, entonces, y esto hay que reconocerlo, existía una conciencia internacional mucho más débil en torno a la necesidad de que este tipo de crímenes no prescribieran, y también creíamos, o al menos la mayor parte del Poder Judicial español creyó de forma pacífica, que entre lo que se podía pactar en una transición política estaba la aprobación de una ley de amnistía, cosa que posteriormente hemos descubierto todos que afortunadamente no es posible, pero entonces sí era posible. Quiero decir que el Consejo de Europa realmente y los organismos de tutela de los derechos en Europa no tenían casos de desapariciones forzosas hasta que no se incorporaron más adelante, en primer lugar Turquía y en segundo lugar países provenientes de la desintegración de la Unión Soviética y de la desintegración de la antigua Yugoslavia, con vulneraciones de derechos fundamentales y de desapariciones forzadas mucho más recientes. De forma que cuando la Corte se enfrentó a los primeros casos existía ya Velázquez Rodríguez y otra serie de casos del sistema interamericano. No es, por tanto, en absoluto extraño que cuando el sistema europeo ve por primera vez desaparecidos no tiene ninguna jurisprudencia propia y a lo que acude, y lo cita expresamente, es a la Convención Interamericana de Desaparición Forzada de Personas y a la jurisprudencia de la Corte, en particular los casos Velázquez Rodríguez, Godínez Cruz y Caballero Delgado. Es decir, en esta materia somos absolutamente herederos del sistema interamericano. Por tanto, la forma razonable que creo que existe de explicar lo que se ha dicho en Europa sobre esta materia es explicando los acuerdos y desacuerdos entre las dos cámaras, entre los dos sistemas, entre los dos tribunales fundamentalmente, pero entre los dos sistemas. Y también, y es lo que voy a hacer, voy a analizar muy brevemente acuerdos y desacuerdos, siguiendo para ello, debo decirlo, un reciente trabajo de los profesores del maestro Efis Zamudio y de Raúl Canosa y Edgar Corzo, que se está elaborando en el contexto de una investigación de diálogo entre convenios a la que ya ha hecho referencia antes el profesor Javier García Roca y en la que también participo yo. Bueno, voy a exponer, por tanto, acuerdos y desacuerdos y, además,
me van a permitir que hable de una reciente sentencia sumamente interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso Palic contra Bosnia-Herzegovina, de 15 de febrero de 2011, una sentencia reciente y que, a mi entender, es clave porque recoge todos los elementos presentes y, sobre todo, porque deja claro cuáles son las obligaciones de un régimen transicional, hasta dónde llegan, pero con un hasta dónde, lo vamos a ver, hasta dónde llegan las obligaciones de los regímenes democráticos surgidos después de la dictadura en la investigación de las desapariciones forzosas. Esta es una sentencia clave que deberá ser leída y analizada, es reciente, es de 15 de febrero de 2011, y que deberá ser analizada y reflexionada sobre cualquier órgano que tenga que enfrentarse a este mismo supuesto en cualquier parte del mundo. Bueno, acuerdos y desacuerdos, encuentros y desencuentros entre las dos cámaras. Pues, en primer lugar, un encuentro claro, evidente, es decir, el surgimiento o el catálogo de obligaciones positivas de los Estados para investigar y, eventualmente, castigar a los culpables de estas vulneraciones, de estas violaciones de derechos fundamentales, sea cual sea el derecho fundamental concreto que digamos que se ha vulnerado, de manera que en los dos sistemas se ha ampliado extraordinariamente la responsabilidad del Estado, es decir, se ha generado una doctrina de que efectivamente las obligaciones positivas significan no solo que los Estados no deben torturar, por ejemplo, sino que deben de adoptar las medidas de todo tipo, incluso legislativas o constitucionales, para lograr que estos derechos sean respetados bajo su jurisdicción y también para lograr que haya una tutela judicial efectiva de estos derechos una vez que las vulneraciones se han producido. Aquí hay un acuerdo prácticamente global, los dos tribunales tienen palabras absolutamente intercambiables. También lo tiene el segundo punto de encuentro, que es la extensión de la responsabilidad estatal cometida frente a actos cometidos por terceros. Actos que en principio no les serían atribuibles directamente, pero que en la medida que se han desarrollado bajo su jurisdicción, incluso aunque sea la jurisdicción de un Estado no democrático anterior, pues efectivamente los Estados tienen que asumir la responsabilidad por este tipo de vulneraciones también de aparatos no directamente estatales, aparatos paraestatales o incluso directamente particulares. Pero teniendo en cuenta que para que el Estado asuma esta responsabilidad tiene que haber un cierto factor de conocimiento y previsibilidad de la situación de riesgo real, es decir, el Estado no asume responsabilidad por cualquier cosa que pueda hacer un particular que signifique la desaparición de otro, sino en la medida en que, o la muerte de un particular por otro particular, sino en la medida en que exista un elemento de previsibilidad, que el Estado de alguna forma lo conozca, que lo pudiera haber evitado y que no lo ha hecho. En este punto me gustará reflexionar en conjunto sobre si Europa ha ido un punto más adelante que el sistema americano cuando ha extendido este tipo de obligaciones y ha declarado la responsabilidad del Estado en casos infringidos de malos tratos domésticos, familiares, sobre todo a raíz de un caso muy importante en el que se condena al Reino Unido, el caso A contra el Reino Unido de 23 de septiembre de 1998, por los malos tratos familiares infringidos a un niño por su padrastro. Caso porque entiende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que existía una situación de desamparo del niño, que las autoridades encargadas de la tutela, que las autoridades que cuidan de los niños en Inglaterra habían tenido, y las autoridades policiales, suficientes elementos de que este maltrato se estaba produciendo, que no se hizo nada y que por tanto hay una responsabilidad objetiva por parte de las autoridades inglesas al respecto. Me da la impresión de que en este punto se ha avanzado algo más en el ámbito europeo que en el ámbito iberoamericano, pero me gustará discutirlo. Otro punto que globalmente puede ser considerado de encuentro es el carácter permanente de este tipo de conductas.
derivado fundamentalmente de los documentos de Naciones Unidas interamericanos sobre desapariciones forzadas en la materia, de manera que en ambos tribunales se consideran que este tipo de delitos deben ser considerados permanentes mientras no se determinen, mientras no se esclarezcan los hechos, se determine la responsabilidad de sus autores y se compense a las víctimas. Es esta continuidad en el tiempo de la vulneración de derechos lo que ha hecho posible que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos haya tenido que analizar fenómenos muy anteriores, por ejemplo, relacionados con el muro de Berlín durante la división de Alemania, en el caso Stedles, Kessler y Krenz contra Alemania, 22 de marzo de 2001, en el cual se condena a Alemania porque los policías de la República Democrática Alemana realizaban este tipo de prácticas, y incluso durante la intervención rusa en Hungría en la década de los 50, en el caso Koberly contra Hungría de 19 de septiembre de 2008. Es decir, que en base a este carácter permanente de las víctimas, en base a la no prescripción de este tipo de delitos, el Tribunal Europeo ha tenido la ocasión de ir muy atrás en vulneraciones de derechos fundamentales en el tiempo. El desencuentro, el principal desencuentro, pero también me gustaría discutirlo con un poco más de detenimiento, se produce con relación a la condición autónoma de las víctimas, de los familiares de los desaparecidos. Mi impresión es, aunque Javier lo ha querido matizar, que en el sistema interamericano hay prácticamente una automaticidad del carácter de víctima, al menos para los familiares más cercanos, que en el sistema europeo no es en absoluto así. Es decir, en el sistema europeo la cercanía con la víctima, el que se trate de la madre o el hijo de una víctima o el cónyuge de una víctima, es importante, pero no determina por sí mismo que esta persona sea una víctima, sino, como ha sentado la jurisprudencia desde el caso Kaziki contra Turquía, que es la primera gran decisión sobre la materia, hay otra serie de factores, como por ejemplo, además de la proximidad del grado familiar, la relación realmente existente entre ellos, la actuación del miembro de la familia para obtener información, la respuesta de las autoridades públicas, etc. Es decir, hay un conjunto de elementos que determinan si el familiar es víctima, por muy cercano que sea o no lo es, de la desaparición forzosa de otra persona. Creo que aquí hay un desencuentro, creo que así la Corte ha sido más generosa en esta materia que lo que ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero que este desencuentro significa una mayor protección, una mejor protección por parte de la Corte Interamericana que del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, es un desencuentro a favor de la Corte Interamericana. Como también lo es, y sigo en este punto lo que ha escrito Ana Salado, y también me gustaría que me corrigierais si no es así, la lectura de la jurisprudencia europea produce una sensación, digamos, desconcertante. Si uno lee la jurisprudencia del Tribunal Europeo en esta materia, parece que la esencia de la violación de este derecho no es la desaparición de la persona, no es tampoco ni siquiera lo que pueda sufrir sus familiares por la desaparición de esta persona, sino más bien la actitud de las autoridades estatales respecto a esta desaparición. Dicho de otra forma, que por intenso que sea el sufrimiento de los familiares de las víctimas, por gravísimas que sean las vulneraciones de derechos, una persona que se resulte patente, que han sido autoridades policiales del propio Estado la que lo han detenido, la que lo han torturado, la que lo han matado, la que ha hecho desaparecer el cadáver, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, si posteriormente las autoridades de la transición, una vez más, resulta que este tema lo han investigado de forma suficiente, ha procurado compensar a las víctimas y ha procurado castigar a los criminales, no va a haber vulneración de ningún derecho. Tengo la sensación, pero es también solo una sensación, no conozco la jurisprudencia americana con tanto detalle como la europea, que también en este punto hay una notable diferencia con América, donde tienen una actitud mucho más de fondo, mucho menos procedimental de esta materia y considerarían que existe vulneración, aunque las autoridades hayan sido lo suficientemente diligentes. Bueno, todo este conjunto de factores aparecen de forma clarísima en el caso Palic contra Bosnia y Herzegovina de 15 de febrero de 2011, que me voy a permitir contar muy brevemente porque es que está todo realmente ahí
para terminar mi aparición y porque creo que quizás por lo reciente que es, no es una jurisprudencia que se haya difundido lo suficiente en el ámbito del que estamos hablando. Bueno, la recurrente es la viuda de un militar, un comandante militar que durante la guerra de Bosnia, que tuvo lugar entre 1992 y 1995, ve como su marido desaparece en el momento en el que iba a negociar la rendición de su zona durante esa guerra. Es decir, es un caso claro de desaparición en relación con los actos bélicos que sucedieron en la antigua Yugoslavia, en la guerra en Bosnia entre el 92 y el 95. Primera dificultad de la Corte, de la que ya hemos hablado. Bueno, son hechos anteriores a la ratificación del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bosnia-Herzegovina lo ratifica el 12 de julio de 2002 y se están denunciando hechos que suceden en torno a 1994, en concreto. La Corte concluye que se trata de una situación continuada, emplea esta palabra, y que la desaparición de una persona, recogiendo jurisprudencia ciertamente del sistema interamericano, ni siquiera concluye con el descubrimiento del cadáver, sino que también es preciso identificar y perseguir a las personas que han cometido los actos contrarios al convenio. La solución hasta aquí es absolutamente equiparable, creo, en un sistema y en otro. Pero vamos al fondo del asunto, y en el fondo del asunto lo que tiene que analizar el tribunal es si las autoridades de la transición de Bosnia y Herzegovina, las autoridades democráticas de Bosnia y Herzegovina, han realizado una investigación efectiva e independiente. Y aquí hay una serie de factores que el tribunal tiene en cuenta, que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene en cuenta. Por ejemplo, tiene en cuenta que hay más de 30.000 desaparecidos en la guerra. Tiene en cuenta también que, aunque es cierto que los primeros años no se había hecho nada para investigar las denuncias de esta señora, que las viene haciendo desde que se producen las vulneraciones, sin embargo, a partir de 2005, cuando se empieza a normalizar la situación en Bosnia, las autoridades empiezan a intervenir. Y señala que las autoridades habían adoptado diversas medidas para conseguir, para lograr el arresto. Habían identificado los restos, habían identificado a los responsables y habían intentado de todas las formas posibles que estos responsables fueran ante un tribunal. Lo que ocurría es que se encontraron con una dificultad que no pueden salvar, que es que los responsables son de origen serbio, son nacionales serbios. Serbia tiene en su constitución la prohibición de extradición de los nacionales serbios a Bosnia-Herzegovina y, por tanto, estos señores no son juzgados. No son juzgados. No pueden ser juzgados. A pesar de ello, el tribunal constata que, dadas las circunstancias existentes en el país y dadas las circunstancias del caso, Bosnia ha hecho todo lo posible por solucionar este asunto y que, por tanto, no hay vulneración del artículo 2 del derecho a la vida del Convenio Europeo de Derechos Humanos en sus aspectos procedimentales. En sus aspectos de fondo, naturalmente sí, pero no es responsable Bosnia en estos momentos. Y también analiza el asunto desde el punto de vista del artículo 3, del artículo de los tratos inhumanos y degradantes, de derecho a la integridad, diríamos aquí, de la viuda de esta persona. Y dice que la mujer de este señor ha obtenido información oficial acerca de la desaparición de su marido. En segundo lugar, que se le ha reconocido como víctima, que se le ha reconocido oficialmente como víctima. Y en tercer lugar, que se ha recibido una compensación económica del Estado en su condición de tal. Y que, por tanto, en estas condiciones tampoco existe vulneración del derecho autónomo de la víctima en este caso. Elementos, todos ellos, que creo definen de forma bastante adecuada cuál es el actual estatus de los desaparecidos y de sus familiares en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que me llevan justo en mi último minuto a concluir exactamente donde he acabado, donde he empezado. Es decir, que en este campo todavía tenemos mucho que aprender del sistema interamericano de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Pablo Santolaya por su exposición sobre los desarrollos desde la Corte Europea de Derechos Humanos frente al delito y al crimen
la violación que implica la desaparición forzada. Desgraciadamente es una pena que esto no sea un panel y no de posibilidades de una discusión más activa entre los panelistas, porque creo que su exposición ha puesto algunos puntos que sería interesantísimo debatir. En fin, ya veremos cómo manejamos esto un poco más adelante. Por ahora ya hemos tenido la posibilidad de ver un panorama de la desaparición forzada a nivel de derecho de Naciones Unidas, sistema interamericano y sistema europeo. Pero nos queda una pregunta gigantesca por responder, y es ¿qué pasa a nivel nacional? ¿Qué pasa a nivel del derecho colombiano? Para responderla tenemos al magistrado del Consejo de Estado, el doctor Danilo Alfonso Rojas, quien es abogado de la Universidad Libre, especialista en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante y que ha accedido a participar en este panel con su ponencia Desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, la jurisprudencia del Consejo de Estado en Colombia. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz Eugenia. En primer lugar, un agradecimiento especial a los organizadores y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por querer compartir en nuestro país estas reflexiones sobre el derecho internacional de los derechos humanos en general. En segundo lugar, pues me siento muy honrado en poder compartir aquí en la mesa con tan importantes expertos en el tema de desaparición forzada, tanto en el sistema universal como en el sistema interamericano y el sistema europeo. Para mí como juez de Colombia es un verdadero honor estar en esta mesa compartiendo esas reflexiones. Y pues tengo el reto de retar su paciencia y su estoicismo a esta hora de la tarde ya, para hacer una presentación muy sucinta en torno a lo que ha sido el desarrollo jurisprudencial del Consejo de Estado en torno a la reparación de víctimas de desaparición forzada. Yo lo que quiero es contarles básicamente qué ha hecho el Consejo de Estado en 11 casos, que son los casos en los que se ha tratado el tema de desaparición forzada en Colombia. Poquitos, por supuesto. Voy a tratar de sustanciar parte de la siguiente hipótesis. Una hipótesis como en 3 partes. Uno, que la jurisprudencia del Consejo de Estado en torno a la desaparición forzada ha sido una jurisprudencia que se ha ido construyendo en línea con las exigencias de la jurisprudencia del sistema interamericano, pero voy a ser de pronto más pretencioso y decir que se ha ido construyendo en línea con el derecho internacional de los derechos humanos. Esa es la parte buena. La parte menos buena, que sería el segundo punto, es que esa jurisprudencia, sin embargo, no ha incorporado todavía la crítica doctrinaria que se ha hecho de manera importante a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que es donde más se ha visto esa crítica. De alguna manera, Javier y Pablo en algún sentido lo mencionaban. Yo creo que en Colombia no se ha incorporado, en la jurisprudencia colombiana del Consejo de Estado no se ha incorporado esa crítica que se ha hecho a la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Digamos, creo que es un papel por desarrollar todavía. Y finalmente, yo quisiera esbozar una suerte de tesis-conclusión con ocasión del desarrollo que ha tenido la jurisprudencia sobre el tema de desaparición forzada en materia de reparación de víctimas de desaparición forzada en Colombia, y es la siguiente: que ese desarrollo jurisprudencial permitiría eventualmente avanzar en la tesis según la cual la acción que en Colombia a través de la cual se realiza esa reclamación de daños es una acción idónea para matricularla dentro de lo que el sistema interamericano ha denominado el recurso judicial efectivo. Esa es un poco la conclusión rápida a la que quisiera arribar. Solamente me voy a referir al primero y a este último punto, por supuesto. Voy a dejar el primer punto, esto es contarles muy rápidamente en qué ha consistido ese desarrollo en línea con el desarrollo jurisprudencial del sistema interamericano.
No voy a tocar para nada lo que debería hacerse todavía, que es toda esta discusión crítica, que por todo citaría igualmente a la expresidenta de la Corte Interamericana, Cecilia Medina, que me parece que ha hecho una síntesis muy interesante sobre los aspectos esenciales que se le pueden cuestionar a la jurisprudencia de la Corte Interamericana en materia de desaparición forzada. Repito, Fabián y Javier, también Pablo, de alguna manera han referido a algunos de esos temas. El tema, por ejemplo, el que mencionaba con cierta alarma Pablo, sobre la esencia de la actitud de las autoridades como el núcleo de trabajo. Yo creo que es que ahí ha pasado el tema también de crítico del elemento subjetivo del injusto a partir de lo que trae el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y eso ha generado una serie de discusiones interesantes. El tema en general de los elementos del tipo penal, de si esto es un delito de infracción de deber, si es un delito de tendencia interna trascendente, etcétera. Eso no lo voy a tocar, me parece que, repito, la jurisprudencia colombiana todavía está en mora de incorporar esa crítica doctrinaria que en buena hora se ha hecho a la jurisprudencia del sistema interamericano, que también valdría entonces por la jurisprudencia del sistema europeo. Voy a contar entonces muy rápidamente el estado de la jurisprudencia. Repito, me he valido de los 11 casos que el Consejo de Estado ha tratado el tema, la reclamación hechas por las víctimas de desaparición forzada en Colombia. En Colombia, y esto lo refiero a los distinguidos visitantes que no puedan estar muy familiarizados con el sistema jurídico interno en Colombia. En Colombia la reclamación de daños ocasionados por autoridades en general y particularmente por daños ocasionados en ocasión de la conducta de desaparición forzada, se realiza a través de lo que se denomina la acción de reparación directa, que es una acción esencialmente indemnizatoria. De esa acción de reparación directa conoce una jurisdicción especial, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, cuya cabeza es el Consejo de Estado de Colombia. Esa acción de reparación directa fue introducida en Colombia no con ocasión de compromisos internacionales, como sí ocurrió, por ejemplo, con la Ley 589, me olvido el número, 589 del 2000, que introdujo el delito de desaparición forzada, que sí fue producto y a continuación de la suscripción por parte de Colombia de la Convención Interamericana de Desaparición Forzada. Esta acción de reparación directa, en cambio, digamos, hace parte de la tradición de recursos que en Colombia existen como acceso a la justicia, y es la ruta de entrada para el tema de para la reclamación por razón de la desaparición forzada, que tiene por objeto, como decía, fundamentalmente la obtención de reparación de daños de las víctimas de los desaparecidos y la declaración de responsabilidad del Estado. Digamos, una y otra cosa van parejas. Esta acción de reparación directa tiene un apoyo constitucional en Colombia que es muy importante resaltar, y es el hecho de que en la Constitución colombiana está previsto que las autoridades puedan responder por los daños que por acción o por omisión hayan realizado y hayan causado daños antijurídicos. Eso tiene una connotación que espero resaltar más adelante de manera puntual. Pero no solamente la fuerza de esa acción tiene rango constitucional, sino el desarrollo jurisprudencial, que es precisamente de lo que les quiero dar cuenta, haciendo una síntesis de estos 11 casos. Y entonces ese desarrollo jurisprudencial, digamos, ha potenciado esa acción y en consecuencia ha potenciado las posibilidades para que las víctimas de desaparición forzada puedan acudir en demanda de justicia ante el Estado colombiano. Hay 4 asuntos que creo que mejoran, por así decir, las características de esa acción y en consecuencia mejoran las posibilidades de acceso a la justicia por violación a derechos humanos en general y particularmente por desaparición forzada. Esas 4 cosas son, o cómo ha sido el desarrollo jurisprudencial en relación con ese tipo de acción. En primer lugar, ya mencionaba el presidente Fajardo alguna parte de ese tema,
ha habido una flexibilización de los términos de caducidad para efectos de la reclamación por el hecho de la violación. En segundo lugar, se ha admitido, en esto Javier también hacía alguna referencia. Recuerden que la hipótesis inicial que estoy defendiendo es que lo que ha hecho el Consejo de Estado ha estado en línea con la jurisprudencia de la Corte Interamericana y con el sistema, y en general con el sistema, con el derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, ha flexibilizado la caducidad. Dos, ha utilizado enormemente la prueba indiciaria, me parece que es lo que Javier llamó la prueba de presunción, me parece que estamos hablando de lo mismo. Ha utilizado para efectos de la imputación normativa la condición de garante del Estado, y eso creo que es un punto decisivo en el avance jurisprudencial. Y por último, ha sido, digamos, muy consecuente con la vanguardia existente en términos jurisprudenciales y doctrinarios en relación con la reparación integral. Voy a referirme muy rápidamente a estos cuatro asuntos. En relación con la caducidad, ya mencionaba el presidente Fajardo esta mañana en su presentación, de qué manera se ha flexibilizado la caducidad. Esto es el término para presentar la acción correspondiente. En términos generales, la caducidad de la acción de reparación directa es de 2 años, pero para delitos particularmente graves, de graves violaciones a derechos humanos como la desaparición forzada, se ha flexibilizado enormemente. Hay una decisión muy reciente de la sección tercera, que es la que trata estos asuntos en el Consejo de Estado, el auto de febrero 21 de 2011, en donde resuelve un caso en el que un tribunal regional había declarado la caducidad porque se había presentado 2 años después de la declaración de muerte presunta por desaparecimiento. Y entonces el Consejo de Estado revoca esa decisión diciendo que ni siquiera en los casos de declaración judicial de muerte presunta por desaparecimiento debe operar la caducidad, justamente por el carácter y las características de este tipo de delito, como que es, ya se ha dicho, un delito de realización continuada. En términos generales, lo que se puede decir es que la caducidad de la acción cuando se trata de la búsqueda de reparación con ocasión de las desapariciones forzadas no toma en consideración ese estándar normativo existente, que es 2 años a partir de la ocurrencia del hecho. Entonces no tiene ningún sentido que la desaparición ocurrida el día de hoy, que continúa en el tiempo 20 años más, entonces se puede hablar de caducidad porque el daño está permanentemente causándose. Entonces, lo que se ha decidido jurisprudencialmente es que se haga a partir de, digamos, de la cesación del daño, que eventualmente sería entonces la aparición de la persona en las condiciones que fuera el caso. Esta situación, esta flexibilización del término de caducidad, igualmente ha servido al Consejo de Estado para, y esa condición de delito de ejecución permanente ha sido aplicada por el Consejo de Estado para hechos ocurridos antes de la incorporación al sistema jurídico interno del delito de desaparición forzada, que como les comenté hace un momento, el delito de desaparición forzada aparece en Colombia en el año 2000. Pero este carácter permanente no solamente sería en estas condiciones hacia atrás o hacia adelante, sino también hacia atrás, permitió al Consejo de Estado admitir casos de demanda de desaparición forzada antes de la vigencia de esa ley. Cito una sentencia del año 2007, de julio 19 de 2007, perdón, un auto. Cito, de la lectura de la demanda se entiende que los perjuicios cuya indemnización se reclama tienen por causa el desaparecimiento del señor Héctor Jaime Beltrán en hechos ocurridos durante la toma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, sin que a la fecha se tenga conocimiento de su paradero. Así las cosas, la Sala verifica que existe una permanencia en el tiempo de la conducta vulnerante que da lugar al daño cuya reparación se reclama, como quiera que hasta el momento se desconoce la suerte del afectado.
El otro punto en el que se ha avanzado jurisprudencialmente en línea con el sistema interamericano y el derecho internacional de derechos humanos es el de la prueba. Repito, aquí Javier ya hacía al final una mención del asunto. Es claro, siguiendo a Velázquez Rodríguez, cuando la Corte afirma que esta forma de represión se caracteriza por procurar la supresión de todo elemento o evidencia que permita comprobar el secuestro, el paradero y la suerte de las víctimas. A partir de eso es imposible exigir una plena prueba de lo que es la desaparición forzada. Entonces, en Colombia se ha tenido como parte de los elementos de análisis para hacer las inferencias correspondientes a la fijación de los hechos del caso. No solamente las pruebas del caso, que se llegan al caso, digamos, por la ruta procesal típica, sino también las pruebas practicadas en otros escenarios que llevan también a la activación de otras jurisdicciones. Esto es, se traen también las pruebas del proceso penal, por supuesto, y las pruebas del proceso disciplinario que se tenga cumplido el rito procesal correspondiente. Pero algo que es muy importante y que aquí se ha referido también, y es lo que quiero resaltar en relación con el tratamiento de los indicios como parte de la forma de analizar los hechos de casos tan difíciles como de probar tan difíciles como la desaparición forzada. Y es los contextos, la manera y la documentación de los contextos. Me parece que en algún sentido Pablo presentaba al final ese elemento de discusión interesante, en donde los elementos de contexto llevaron al Tribunal Europeo a una decisión en favor del Estado. Aquí ha sido exactamente lo contrario, justamente porque las consecuencias han sido diferentes. La Corte Interamericana, en los distintos casos de masacres en donde se ha condenado a Colombia por las masacres, los 6, 7 casos de masacres que hay, la Corte Interamericana tomó en consideración mucho para el análisis probatorio esos contextos, por primera vez, por lo menos en los casos contra Colombia, y me parece que por primera vez de manera fuerte en todos los casos que hasta ahora había juzgado la Corte Interamericana, para hacer notar cómo el papel que cumplen, por ejemplo, las visitas in loco, las visitas in situ, los informes de los relatores especiales, los informes de los relatores temáticos, etcétera, para incluirlos en el análisis probatorio. Esos informes del sistema interamericano y los informes del sistema universal, inclusive, como saben ustedes, se han incorporado al derecho colombiano por la ruta del bloque de constitucionalidad en sentido lato, de acuerdo con la denominación que esta mañana mencionaba Juan Carlos Senado. Y yo creo que eso ha sido pacífico, incorporar los informes de Naciones Unidas a la noción de bloque de constitucionalidad en sentido lato. Pero yo creo también, Javier, que esos informes cada vez más toman la fuerza de lo que uno podría llamar el bloque de elementos probatorios para ser analizados. No solamente las pruebas típicas que se llegan, repito, típicamente al proceso, sino todos estos elementos de contexto. En Colombia se ha utilizado permanentemente ese tipo de casos. Yo quiero recomendar particularmente una sentencia reciente de nuestra sección de abril 14 de 2011, con ponencia de la consejera Estela Conto, en donde fue prolífica la cita de ese tipo de documentos para darle contexto al análisis correspondiente en un caso, no exactamente de desaparición forzado, pero con algo que le es sucedáneo normalmente a la desaparición forzada, que son las ejecuciones extrajudiciales, lo que aquí en Colombia se ha llamado eufemísticamente los falsos positivos. Luego, el tercer elemento que uno puede encontrar en este desarrollo jurisprudencial es el concepto de garante, que en esto, pues, digamos, básicamente el uso de la noción de garante del Estado como protector de derechos humanos, protector y garante de derechos humanos, es que se ha utilizado la noción de garante no solamente para atribuir responsabilidad al Estado por la imputación fáctica a la que se llevaría por la prueba indiciaria, por ejemplo, sino por la imputación jurídica que se puede hacer.
esto es, el hecho de que el Estado tuviese la responsabilidad de preservar las personas cuando están bajo su custodia. Y esta posición de garante, por así decir, ha sido utilizada en la jurisprudencia contenciosa en Colombia fundamentalmente en los casos de detenciones ilegales. Pero esa jurisprudencia utilizada en las detenciones, ya es el caso de que alguien se detiene de manera ilegal, pero esa ilegalidad solo se conoce 3 años después cuando un fiscal o un juez le dice, señor, qué pena, pero no era usted el que estábamos meditando. Entonces, a partir de ese momento de la configuración de ilegalidad, se está haciendo una imputación de carácter, digamos, objetivo, si se quiere, de carácter normativo, a partir de la condición de garante del Estado. Y eso ha sido utilizado, ese tipo de jurisprudencia ha sido utilizado para los casos de desaparición forzada. Y finalmente, la jurisprudencia, como decía al comienzo, ha incorporado también los estándares de reparación integral en la línea de lo que ha hecho la Corte Interamericana. Y aquí había una evolución interesante hasta el año 2008, realmente hasta hace muy poco, la jurisprudencia del Consejo de Estado venía incorporando a manera de reparación lo que es la reparación estándar, por así decir, básica, esto es daño emergente, lucro cesante, perjuicios morales, perjuicios a la vida de relación, etcétera. Pero a pesar de que existía una norma, que esta mañana también se refirió, que la Ley 446 del 98, que permitía la reparación integral y la equidad, nunca se había utilizado, estaba ahí como atenta, a pesar incluso de que se habría hecho uso por parte de las víctimas, de los familiares de las víctimas. Es muy famoso la petición que se hizo por parte de los familiares del caso de la guerrillera Irma Franco, que fue Irma Franco, una de las guerrilleras que se tomó el Palacio de Justicia, donde los familiares, eso fue un caso muy famoso de desaparición forzada en Colombia, o ha sido un caso muy famoso de desaparición forzada, los familiares reclamaron como parte de la reparación que les devolvieran el cadáver. Y el Consejo de Estado negó, no porque conceptualmente no fuera el caso de hacerlo, sino simplemente porque no estaba probado que el cadáver existiera. Solo decía en el año 2008, con una sentencia de Enrique Gil Botero, de febrero 20, se introdujo por primera vez y desde entonces se ha venido incorporando de manera recurrente la noción de reparación integral. Y particularmente en casos de graves violaciones a los derechos humanos, lo que se ha dicho es que los principios de congruencia y de jurisdicción rogada tan caros al ejercicio de este tipo de controles en la jurisdicción contenciosa administrativa en Colombia, digamos que parece mucho a la jurisdicción ordinaria en materia civil, esos principios de congruencia y jurisdicción rogada han ido cediendo frente a las exigencias de reparación integral que trae la ley y que la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana ha ido entronizando. En Colombia se han hecho entonces en distintos casos medidas de rehabilitación en casos de este tipo de reclamaciones, consistentes en tratamientos psiquiátricos, psicológicos o terapéuticos, medidas de satisfacción que tienen un carácter simbólico como las solicitudes de perdón, los monumentos de desagravio. En la sentencia que les refería hace un momento de componencia de Estela Conto, se profirió una decisión interesante hace muy poco que yo quisiera referir. En la parte resolutiva de la misma se dijo lo siguiente: condenar a la Nación, Ministerio de Defensa, Ejército Nacional al pago de las sumas de dinero, tal, etcétera. Y luego, satisfacer a los demandantes mediante la celebración de una ceremonia pública en el municipio de Zaragoza, Antioquia, con la concurrencia de los altos mandos militares y las víctimas y los vecinos del lugar dentro de un término superior a 3 meses, contados a partir de la ejecutoria de la presente decisión, en presencia de los medios de comunicación del departamento local, donde se tribute un homenaje a las vidas de Leonardo Bertel, Edwin Madera y Miguel Enrique Arriola, ofreciendo disculpas públicas a los ofendidos y a la comunidad del municipio por la muerte de los antes nombrados, repudiando clara y categóricamente lo acontecido el 26 de junio del 94 en la velada del Naranjal y con el compromiso contundente de tomar los correctivos para que lo acontecido no vuelva a suceder, que era un caso de falsos positivos. Y la prensa registró y se informó al Consejo de Estado
cómo un general de la República en Colombia hizo público ese perdón, que yo creo que es honra a las autoridades militares en nuestro país. Estas medidas que ha desarrollado el Consejo de Estado en relación con la acción idónea para la reclamación de para la reclamación de perjuicios, de la indemnización de perjuicios por graves violaciones a los derechos humanos, que es la acción de reparación directa, ha sido enriquecida, repito, y en síntesis por esos 4 aspectos: una flexibilización de la caducidad, un tratamiento en línea con la Corte Interamericana en materia de manejos de indicios, un tratamiento de la posición de garante del Estado y un tratamiento de la reparación integral. Esto me lleva, ya para concluir en el minuto que tengo, a la hipótesis final a la que hacía referencia. Una acción que permite el acceso a la justicia en esas condiciones, con esas características, me parece a mí que es una acción bastante parecida a lo que sería un recurso eficaz del tipo que reclama el sistema interamericano. ¿En qué falla esa acción? Y yo creo que es justamente el gran reto. En una de las propiedades asignadas por la doctrina de la jurisprudencia a este recurso judicial efectivo, que es el plazo razonable. En Colombia, desafortunadamente, este tipo de casos duran regularmente 15 años, y eso entonces desbarata cualquier posibilidad para hablar de plazo razonable. Yo creo que eso se tiene que convertir para los jueces colombianos, más que en una tribulación, en un reto. Nosotros tenemos las normas orientadas a tratar de suplir esas moras, haciendo una clasificación de casos regulares y casos por violaciones a los derechos humanos. Yo creo que la jurisdicción contenciosa administrativa debe caminar por esa ruta, y a eso yo creo algunos de los jueces que están participando en este evento estamos comprometidos. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magistrado por su brillante exposición sobre la jurisprudencia del Consejo de Estado, la influencia que ha tenido sobre ella el sistema interamericano y los retos que todavía tiene que superar para conseguir que esto sea un recurso efectivo. Bien, les he entregado las preguntas que ha hecho el público al respecto. Teniendo en cuenta la hora y que en Colombia solemos comer temprano, yo les pediría que empezaran a responder las preguntas que les han planteado con 4 minutos cada uno. Sé que es muy difícil porque son muchas, algunas requieren una reflexión profunda, pero vamos a tratar de solventar la mayoría posible. Entonces, si te parece, Fabián, ¿podrías empezar tú, por favor? ¿Cómo no? Tengo 4 preguntas muy concretas. Una la voy a responder en mucho menos tiempo. Si pudiera elegir llevar un caso de desaparición forzada ante el Comité o la Comisión Interamericana, ¿dónde sugiere? A la Comisión Interamericana. Sería mucho mejor para nosotros en el comité que venga el comité para desarrollar más jurisprudencia, pero yo sugiero llevar a la Comisión Interamericana. En cambio, si tienen un caso de debido proceso exclusivamente que no involucra torturas o pena de muerte, yo sugiero ir al comité y no a la Comisión Interamericana. La segunda, ¿por qué considero que el sistema de Naciones Unidas no es tan eficiente como el interamericano? Bueno, hay muchos motivos y de todas maneras es complejo decir que no es tan eficiente. Es eficiente en algunas cosas, en otras no. Naciones Unidas es todo un mundo. Yo creo que ha sido eficiente en el tratamiento de algunas cuestiones, que ha sido vanguardista en varios asuntos. Pero probablemente la diferencia está en que en el sistema interamericano hay corte. Y bueno, y un tribunal puede ser más concreto y más efectivo que un comité o un órgano cuasi jurisdiccional. Creo que ese es uno de los motivos. La otra cuestión es que establecer un estándar común para 167 países que son de distintas religiones, de distinto tipo cultural, de distintos sistemas políticos, es mucho más complejo que hacerlo en un sistema que, con sus dificultades, es mucho más uniforme. Bueno, aquí me preguntan sobre las influencias políticas negativas de gobiernos poderosos
como Estados Unidos en las decisiones de la ONU. Me parece que hay que distinguir. Una cuestión es los órganos políticos. El Consejo de Seguridad, naturalmente, allí Estados Unidos no solo tiene influencia, tiene el derecho de veto en las decisiones que se toman. Pero los órganos de protección de derechos humanos son mucho más independientes. Los órganos convencionales son mucho más independientes. Y yo invito a que ustedes vean el informe que aprobó el comité, del que yo formo parte, sobre Estados Unidos. Ahí van a ver que el comité no ha sido nada condescendiente en relación a cuestiones de alta complejidad. Por ejemplo, cómo se encara la lucha contra el terrorismo. Los estados intentan influir, pero para mí el no avance tan progresivo como se debe tiene más su razón de ser en la formación conservadora de quienes integran los órganos que en otra cuestión. No hay que buscar problemas afuera cuando el problema es nuestro. Y por cierto, el informe de Colombia que aprobó el comité el año pasado, ahí van a ver ustedes que el comité, por ejemplo, no ha sido en absoluto influenciado. La última cuestión pregunta sobre los reparos hacia el marcado activismo judicial de los comités, de las comisiones y de la Corte Interamericana. Yo rechazo esto. Decir que hay activismo judicial es menoscabar una función que es estrictamente jurídica que cumplen estos órganos. Y como todo, como decía Mafalda, veamos de dónde viene. O sea, vamos a preguntarle a la víctima qué opina sobre el activismo judicial, el supuesto activismo judicial. Estas posturas son siempre de estados que no están conformes con las decisiones de estos órganos. Pero si uno observa las opiniones de representaciones de víctimas u ONGs, al revés, tildan a los órganos más bien de conservadores. La Corte Interamericana no tiene ningún activismo judicial. Y preguntémonos cuál hubiera sido la consecuencia de que la Corte no hubiera hecho esas cosas que yo rechazo que se llamen activismo judicial. En mi país, por ejemplo, todavía seguiría la impunidad para los militares que han violado los derechos humanos. No hubiese habido Barrios Altos, no hubiese habido tantas sentencias que fueron y que son un altísimo ejemplo. No hay activismo judicial, hay aplicación del derecho en la búsqueda de la justicia. Muchas gracias, Fabián. Ahora, por favor, Javier. Sí, muchas gracias. Bueno, hay una serie de interrogantes y cuestiones que serían muy interesantes e importantes abordar, que por supuesto no son posibles en 4 minutos. Pero bueno, a ver, una pregunta, ¿cómo podrían intervenir las Naciones Unidas o la Corte en el caso de los falsos positivos de amplio conocimiento en Colombia? Se expone el país a sanciones internacionales. Para contestar, como el criterio general de cualquier órgano internacional de protección es la subsidiariedad y la complementariedad. O sea, los órganos intervienen porque los estados así lo han permitido. O sea, no es una intervención desde fuera, una afectación a la soberanía, sino los propios estados haciendo uso de su soberanía y que involucran varios poderes de los estados cuando delegan esta facultad a un órgano internacional de protección. Recién entonces puede intervenir un órgano internacional, como la Corte o el comité donde trabaja Fabián. Lo segundo, hay que atender al tema de la subsidiariedad y complementariedad. O sea, estos órganos, además de intervenir porque los estados así lo requieren, así se lo exigen, lo hacen cuando en el propio país se alega que no hubo posibilidad de llegar a una decisión conforme a las leyes o a las constituciones, a la Convención Americana o a un tratado del ámbito universal. Es decir, hay que atender a lo que ocurrió en ese país, en el caso concreto. O sea, estos órganos solo intervienen a partir de una constatación o por lo menos una suposición que dentro de sus países no se pudieron arreglar este tipo de problemas. Entonces, cualquier caso, famoso o no famoso, va a llegar a los órganos después de mucho tiempo, hay que agotar todos los recursos internos. O sea, hay
un proceso interno muy largo y recién ahí el primer órgano en el sistema interamericano es la Comisión, va a seguir viendo, siempre teniendo en cuenta que son órganos complementarios, subsidiarios, si hubo una violación o no al tratado regional, y luego intervendrá la Corte en su caso. O sea, eso es como la respuesta, ¿cuál es el criterio general para que un órgano intervenga? Bueno, la complementariedad y la subsidiariedad. Si procede el daño punitivo para graves violaciones de derechos humanos, esto la Corte en su primer caso, en Velázquez Rodríguez, dijo que no, que a pesar que los representantes así lo habían solicitado, justamente algunos representantes litigaban en Estados Unidos, donde los daños punitivos son usuales en procesos civiles, la reparación o la indemnización en procesos internacionales es fundamentalmente reparadora, no hay daño punitivo. Hay algunos autores que insisten en el tema, hay discusiones, pero la Corte ya lo resolvió desde su primer caso. Hay otra pregunta sobre que se ha hecho extensiva la aplicación de este delito de la desaparición forzada de grupos armados ilegales. ¿Cómo se evalúa el tema a nivel universal o interamericano? ¿Cómo surgiría por instancias internacionales? Discúlpenme, no entiendo muy bien la pregunta. Lo único que, para una instancia como de responsabilidad internacional, como la Corte Interamericana, solo va a haber la acción o examinar la acción de grupos particulares si hay una vinculación con agentes estatales. Solo porque es un sistema de responsabilidad estatal. Hay otros sistemas de responsabilidad penal individual donde se examinan las responsabilidades individuales de grupos o personas que puedan practicar determinadas violaciones o crímenes internacionales, pero no un sistema internacional de responsabilidad internacional como la Corte Interamericana. Y después está la pregunta del millón sobre el tema de imprescriptibilidad de la acción penal y debido proceso y obligaciones internacionales. Tengo un minuto para eso. Realmente es muy difícil, cuando acaba de terminar me salva el tiempo, pero solo puedo decir, la Corte, como ustedes saben, sostiene que las acciones derivadas de estas violaciones no pueden estar sujetas a prescripción, la norma específica así lo dice, y para el que esté interesado en el tema, esto es una de las críticas, por ejemplo, que hacen los penalistas en derecho interno muy fuerte, que sería importante, bueno, la Corte ya viene pronunciándose sobre el tema. Hay algunas resoluciones de Guatemala que hacen una ponderación entre la imprescriptibilidad y la prescripción de la acción penal y las obligaciones de investigar y sancionar a autores de violaciones graves. Para el interesado que me hizo esta pregunta, lo remito a unas decisiones de supervisión de cumplimiento de la Corte de Guatemala de este año y el año pasado. Muchas gracias. Pablo. Yo, como tengo pregunta y media, supongo que con 1 minuto y medio es suficiente. La media pregunta es sobre guerrilleros que producen desapariciones forzosas. ¿Cuál sería el tratamiento? Entiendo que en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, es muy parecido a lo que acabo de contar del caso Palik, es decir, en términos del Tribunal Europeo habría que distinguir entre el problema de fondo, la vulneración del derecho y los aspectos procedimentales. En una vulneración digamos, del derecho a la integridad realizada por un grupo guerrillero, el Estado obviamente no tendría responsabilidad en cuanto al fondo, pero sí en cuanto a los aspectos procedimentales. Es decir, si denunciado este asunto ante las autoridades estatales, las autoridades estatales no tratan en absoluto de esclarecer los hechos, de localizar a los responsables y de, en la medida de lo posible, condenarlos penalmente, se puede producir una vulneración de los aspectos procedimentales del artículo del derecho a la vida o del derecho a la integridad. Es decir, en este punto yo matizaría un poco con relación al Tribunal Europeo de Derechos Humanos la afirmación que acaba de hacer Javier, aunque también en el Convenio Europeo de Derechos Humanos derechos fundamentales en principio solo vulneran los Estados. Sin embargo, las obligaciones positivas incluyen también algunas vulneraciones por parte de los particulares en términos de obligaciones positivas. Por ejemplo, está claramente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. La segunda pregunta tiene que ver con Danilo y tiene que ver con cuál es mi opinión y cómo se arreglaría en el ámbito del convenio el tema de que, en el ámbito del Convenio Europeo de Derechos Humanos me refiero, el tema de que la acción de reparación directa en Colombia tarde 10 años en solventarse. Pues efectivamente, pues en este caso el Tribunal Europeo sin duda no solo condenaría por vulneración de los aspectos procedimentales del 2 o el 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos
vida o tratos inhumanos y degradantes, sino también condenaría a Colombia con relación al artículo 6 por plazo razonable, por vulneración del plazo razonable, en lo que supongo estará de acuerdo el representante del Consejo de Estado. Este es de los supuestos en el que el Tribunal Europeo no haría lo que he dicho antes que hace muchas veces, es decir, considerar que no es necesario seguir razonando en más vulneraciones de derechos fundamentales, sino que cuando hay vulneración del plazo razonable, además de vulneración de un derecho material, se produce una condena por los dos derechos vulnerados en el marco del Tribunal Europeo. Muchas gracias, Pablo. Y finalmente, creo que el grueso de las preguntas fue al magistrado del Consejo de Estado. Gracias. Hay un buen grupo de preguntas relacionados con la desaparición forzada. ¿Qué hacer o qué debe hacer el gobierno y el Estado colombiano con la desaparición forzada realizada por particulares, particularmente por guerrilleros? Digamos, es una pregunta bastante reiterada. ¿Cómo se maneja esa desaparición por parte del Estado colombiano? Lo que diría muy rápidamente es que, pues, cuando esto lo cometen los guerrilleros, esto es un delito y es una infracción al VIH también. Lo que pasa es que para el caso de la responsabilidad, es claro que hay que distinguir la responsabilidad individual penal, la responsabilidad individual disciplinaria y la responsabilidad del Estado. En el Consejo de Estado lo que hacemos es, por mandato constitucional, declarar o no la responsabilidad del Estado por las acciones u omisiones de sus agentes estatales, o por la que realicen los particulares con la aquiescencia del Estado. Justamente el tema de posición de garante que refería está en esa línea. Entonces, por eso no podría decir, entre otras cosas, por ejemplo, si hay una jurisprudencia del tema en el Consejo de Estado, porque si llegara, como efectivamente llegó algún caso y se rechazó, la demanda de un policía, de los familiares de un policía liberado, acusando a la guerrilla, demandando a la guerrilla de las FARC por la detención, por la desaparición, digamos. Pues no teníamos competencia para eso. Eso es más otro tipo de escenarios, porque entonces tendríamos que entrar en el debate grueso de quién es el responsable de la violación a los derechos humanos. Ustedes saben que hay ahí distintas discusiones a nivel normativo, a nivel político y a nivel ético, que nos llevaría bastante lejos. La otra pregunta es, ahí yo traté de resumir varias. Otra que me parece que puede estar en la misma línea es, en casos de desaparición forzada, cómo incorpora el Consejo de Estado la jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre imprescriptibilidad de la acción disciplinaria de militares autores de este delito de lesa humanidad. Y allí diría lo mismo, es, digamos, nosotros miramos la investigación disciplinaria y la investigación penal de manera diferente a lo que pueda pasar allí. Me explico. Puede ocurrir que haya absoluciones en materia penal o absoluciones en materia disciplinaria, lo cual no obsta para que nosotros condenemos al Estado, por el tipo de responsabilidad que es esencialmente diferente. Se toman los elementos probatorios que sean el caso, se juntan con los elementos probatorios que se tengan en el proceso y se puede llegar a una conclusión definitivamente distinta. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas por la exposición de un tema que creo que es tristemente apasionante, y muchísimas gracias a ustedes por haberse quedado. Muchísimas gracias a todos. Vamos a hacer un receso de más o menos 1 hora. Les pedimos el favor estén acá a las 3 de la tarde. Nuestro tercer panel estará la señora fiscal y otras personalidades internacionales muy importantes. Mil gracias.
Toño Macefa, quitar los avisos de vicepresidencia y dejamos solamente esta fila de aquí hasta allá de reservado y el resto los quitamos todos. ¿Listo? O sea, ¿solo esta fila de acá? Solo esta fila donde está el señor. Exacto. Esta. Pero como allá los O sea, la primera fila. sí, como los de 3 son los De reservado. los de Quería decir, ese señor es invidente, que se puede saludar al profesor de que es argentino. Espere. Vamos a ver si es un museo. Condúzcalo acá.